Bien, esta noche yo voy a invitarlos para que vayamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Lucas capítulo 18, verso 1 al 3. Libro de Lucas capítulo 18, verso 1 al 3. Dice la palabra del Señor: y le refería a Jesús una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer, diciendo: había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. Y había en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él constantemente diciendo: hazme justicia de mi adversario. Que Dios añada bendición a su palabra. Quiero hablarles en esta noche acerca de la legalidad de la oración. La legalidad de la oración es el tema que el Señor ha puesto en mi corazón para esta noche. La legalidad de la oración. Esta viuda, en esta parábola que Jesús les está refiriendo a los discípulos, es importante cómo el Señor utilizaba la parábola como un método pedagógico para enseñarles a ellos verdades espirituales, utilizando realidades de la vida terrenal. Una parábola es una comparación entre una verdad espiritual y una verdad meramente humana o de cualquier otra índole. Y en esta parábola la Escritura dice que Jesús utiliza la figura de esta viuda que constantemente venía a la corte ante un juez que dice que este juez era injusto, que no temía a Dios, que no respetaba a hombre alguno y que no le hacía justicia. O sea, era una mujer que había perdido su esposo, era una viuda. Y dice la Escritura que venía constantemente. Note esos verbos: constantemente. Y dice la palabra que ella venía a decirle a este juez, cuyas características de este hombre es que no respetaba a Dios, que él no respetaba a hombre alguno, ni temía a Dios. Pero esta mujer venía y le decía: hazme justicia de mi adversario. Ella venía y persistía en su demanda. Y la demanda de esta mujer era una demanda de justicia. La justicia como tal es uno de los resultados de estar en Cristo. Pero sobre todo, la justicia es el fundamento del trono de Dios. La Biblia dice que el trono de Dios se establece sobre la justicia. Pero aquí notamos que no había justicia. La Escritura dice que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino que el reino de Dios es justicia, es paz y gozo en el Espíritu Santo. Ahora, esta mujer estaba buscando justicia en un sistema corrupto que se negaba a hacerle justicia, quizá por su condición. Y me parece que es algo similar a lo que nos toca vivir en este tiempo, donde parece que no hay lugar para que nosotros podamos acudir a reclamar nuestros derechos. Vivimos en un mundo donde no hay justicia, donde el sistema de justicia que prevalece en nuestra sociedad y especialmente en nuestros países es injusto, está altamente coludido, está corrompido. No hay justicia.
Pero esta mujer iba delante de este juez y le decía: hazme justicia. La demanda de ella era justicia. Entonces era un asunto de legalidad. Y recuerde que la parábola Jesús la está utilizando para enseñar precisamente sobre la necesidad de orar y de no desmayar. Entonces utiliza la figura de esta mujer que acude a un tribunal donde no se le hace justicia, ante un juez que no teme a Dios ni respeta a hombre alguno, pero que su actitud es una actitud persistente en su demanda. Queremos justicia, y ese es el clamor de los pueblos hoy día: que haya justicia, que haya quien nos escuche y que decida conforme a derecho, al derecho que nos asiste y al cual tenemos, se nos haga justicia. Pero aquí no hay justicia. Y entonces esta parábola me llamó mucho la atención porque tiene dos ingredientes inicialmente muy poderosos que tenemos que aprender como hijos de Dios. Y la primera, en relación a la oración, es que, número uno, la persistencia en la demanda. Leamos el verso 1. El verso 1 dice: y les refería a Jesús una parábola para enseñarles, oiga, que debían orar en todo tiempo y no desfallecer. Ahora, esta palabra desfallecer, entonces la finalidad, permítame, la finalidad de Jesús es enseñarles a ellos a orar, que sean persistentes, que resistan, que sean capaces de estar ahí a pesar de que pareciera que nadie le escucha. Esta palabra desfallecer es una palabra que en el griego se dice encaqueo. Y encaqueo significa desmayar, debilitar. Tiene otra connotación porque también significa cansarse, descorazonarse. Entonces esta mujer viene y delante de este juez injusto, permanentemente con una demanda por justicia. Pero Jesús lo que está tratando de enseñarles es: tienen que orar. Tienen que orar persistentemente, sin desmayar. Al principio de esta pandemia, creo que todos nos dedicamos a la oración con mucha pasión. Cuando se dio la noticia de que nuestro país ya teníamos casos positivos, creo que las alarmas espirituales se encendieron y todo el mundo, hablo del pueblo de Dios específicamente, nos dedicamos a la oración con mucha pasión. Pero al pasar el tiempo, esta pasión por la oración, después de casi de más de 100 días, se ha ido diluyendo. Y ya no estamos orando como al principio. Empezamos orando apasionadamente. Empezamos buscando al Señor con una dedicación constante, cubriendo nuestras vidas, cubriendo la familia, pensando en que de repente esto iba a pasar de manera muy rápida. Pero conforme ha ido pasando el tiempo, también se ha ido diluyendo esa pasión. Y creo que muchos se han cansado de orar, o tal vez al no ver las respuestas a sus oraciones, nos ha hecho caer en la decepción espiritual. Caer en la decepción es como descorazonarse, que es la palabra que dice Jesús ahí cuando dice no desmayar, que es encaqueo, y encaqueo es desmayar, debilitarse, sentirse débil, descorazonarse.
Pero esta palabra descorazonarse significa perder el ánimo, la esperanza. Pero el Señor está enseñándonos en esta parábola sobre la necesidad que tenemos nosotros de orar en todo tiempo. No solo en las crisis, porque muchos tomamos la oración como un recurso de urgencia o de última hora. Alguien dijo esto y sería bueno que usted lo escribiera como una máxima en su espíritu. El oxígeno del espíritu es la oración. Si lo pudiéramos poner en orden, diríamos que la oración es el oxígeno del espíritu. Yo escribí hace tiempo este pensamiento: la oración es la pausa que necesitas para que te mantendrá caminando. La oración es la pausa que te mantendrá caminando. Escríbelo. La oración es la pausa que te mantendrá caminando. Y sabes, porque algunos dicen: ¿para qué voy a perder mi tiempo orando? Es que no tengo tiempo para orar. Es que no tengo el espacio. No se me da el ambiente propicio. Al final todas esas son excusas para no hacerlo. Pero si tú entendieras que la oración es el oxígeno de tu espíritu, que al igual si le faltara el oxígeno a nuestros pulmones, prácticamente morimos en poco tiempo. De la misma manera, si dejamos de orar, entonces se complica nuestra vida espiritual, empieza a morir. Aquí encontramos que la oración es una pausa que te mantendrá caminando. Si te detienes a orar, vas a poder seguir adelante. Así que tenemos que orar en todo tiempo. Tenemos que orar, pero también orar sin desfallecer. Tenemos que seguir insistiendo en la oración. Ser gente que no se rinda tan fácilmente. Aunque no veamos la respuesta de inmediato, tenemos que ser gente insistente. La persistencia rompe la resistencia. ¿Usted ha visto cómo una gota de agua perfora una dura roca? Una gota de agua constantemente cayendo sobre una dura roca, finalmente termina perforándola por la persistencia. Y es importante que nosotros retomemos la oración de la misma manera que Jesús lo enseñó. Jesús estaba enseñando sobre la necesidad de orar y nunca desmayar, de orar siempre y no desmayar. Ahora, si has tocado la puerta y nadie te ha respondido, sigue tocándola más fuerte, que de seguro alguien tendrá que abrir. En el libro de Santiago, capítulo 5, verso 17, la palabra del Señor dice de esta manera, hablando de Elías. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y oró y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías era un hombre de pasiones, dice Santiago. Aquí vemos que relatado al profeta Elías, cuya biografía Santiago el apóstol la resume diciendo: Elías oró. Y todos conocemos lo que pasó con él, cómo él oró para que no lloviera por 3 años y medio. Y luego oró para que lloviera y llovió. Pero vemos que dice que era un hombre con pasiones semejante a las nuestras. O sea que era de carne y hueso, tenía debilidades, tenía problemas de carácter. No era un hombre perfecto, pero tenía una gran virtud: era un hombre de oración. Y la escritura dice que ese hombre
oró para que no lloviera durante 3 años y 6 meses. Y luego dice, otra vez oró para que lloviera y llovió. En virtud de esa fervor que él tenía, Dios le respondió. ¿Sabe que la Biblia dice que Elías subió al monte Carmelo? Y allí subió, dice la Escritura, para postrarse y orar para que lloviera sobre Israel. La nación estaba hundida en una crisis tremenda, pero la oración de Elías era la llave para transformar todo ese escenario. Nuestro país se dice que ha entrado en la fase 6 de la pandemia, que es la etapa más crítica. Pero la iglesia tiene el poder. Hablo de una iglesia militante. No hablo de una iglesia acomodada en su casa. No hablo de una iglesia que ha tomado esto como una conveniencia, que perdió toda su disciplina espiritual en el proceso. Que antes que ibas a los templos, entonces ahí sí orabas, pero ahora que estás en tu casa, no oras para nada. No tienes tiempo. Qué increíble. Entonces la iglesia es la respuesta de Dios. Yo siempre digo, la iglesia no es tú no eres la causa de la crisis, tú eres la respuesta de Dios para transformarla. Esa crisis que ahora nos abate puede ser transformado. Estos escenarios esta atmósfera tan horrible que se siente en las ciudades, esta cuestión que produce unos estados de ánimo depresivos que afectan la salud, no solamente emocional, sino también física, porque todo lo que es, de ahí se desprenden las enfermedades psicosomáticas. Psiquis es mente, soma es cuerpo. Lo que se está aquí uno meditando en temores, en miedos. Las personas que de alguna manera ya hay alguna fragilidad, y que se diga que en nuestra ciudad misma hay cualquier cantidad de contagios, eso te puede volver una persona enferma, y que puede hacer que nuestra mente se ancle a un pensamiento de enfermedad y terminamos enfermos, aunque quizás la enfermedad todavía no haya llegado a tocar nuestro cuerpo. Pero entonces la iglesia tiene que volver a la oración. Jesús dice, esto es una parábola enseñándoles, tienen que orar sin desmayar, orar sin desistir. Y era necesario, al igual que Elías oró con gran persistencia, sin desmayar. Yo no quiero conceptualizar la oración, yo quiero que oremos. Es que hablar de la oración puede ser algo fascinante y de repente se vuelve algo, diría yo, muy conceptual. Pero más que conceptualizar la oración, yo quisiera invitarlo a usted a orar. Alguien en una ocasión me preguntó, pastor, ¿cómo aprendo a orar? Y yo le dije, sencillo, orando. Lucas 18:4, Jesús dice aquí a los discípulos, en el verso 4 y 5 dice, algún tiempo, hablando del juez injusto, él no quiso, por algún tiempo, él no quiso, pero después dijo para sí, aunque ni temo a Dios ni respeto a hombre alguno, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia, no sea que por venir continuamente me agote la paciencia. La segunda cosa que entonces ya vio, hay que quitarle la paciencia, no a Dios. En este caso, el juez injusto no representa a Dios, sino un sistema, sino que representa la necesidad de la lección que Jesús está dando ahí. Sean persistentes, aunque pareciera que nadie les oye. Eso es todo. Sigan orando, aunque parezca que no hay respuestas.
Sigue pidiendo el milagro aunque parece que no llega. Pero ahora el segundo aspecto que quiero que usted vea es lo que dice el verso 2. Jesús, hablando esta parábola, dice: diciendo, había en cierta ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre alguno. La segunda cosa que quiero que tú entiendas es, y preguntarte en esta noche: ¿ante qué juez presentas tu causa? ¿Ante qué juez presentas tu causa? Vemos que aquí se presenta un juez injusto, y ese juez injusto representa el tipo de justicia que prevalece en el mundo, y es el tipo de juez que la imparte. Y aunque no es una regla, pero porque siempre habrá excepciones, ¿verdad? No debemos de poner nuestra esperanza en un sistema corrupto, esperando que alguien nos ayude, si sabemos que no hay justicia en el hombre. Entonces tenemos que saber a qué juez, a qué corte estamos nosotros presentando nuestra causa, porque muchos confían tanto en la ayuda de los hombres. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que poner nuestra causa en la corte correcta, ante el juez correcto. No estemos esperando respuesta de los hombres, porque es vana la ayuda de los hombres. Porque la misma palabra de Dios dice: porque se acabaron los piadosos. No vemos en este tiempo cómo se trafica, cómo se roba, aún en este tiempo de pandemia. Cosas que son tan comunes y que están en todos los diarios y en todos los medios informativos. ¿Cómo es posible que un ser humano sea tan, yo diría, tan insensible? Pero es que la corrupción es algo inherente al hombre pecador, y no que los que estamos en Cristo estemos liberados totalmente de ello. Por eso es que usted no piense que si el sistema de gobierno cambia, y que si los del otro partido llegan, y que si determinado movimiento ideológico es el que gobierna el país, entonces las cosas van a cambiar. No, porque es que la corrupción es algo inherente al hombre. Los que hoy le dicen a usted que lo van a salvar y que si ellos llegan, ellos van a ser los grandes restauradores de este país, cuando llegan se convierten en lo mismo o peores. Por eso es que al final usted tiene que entender que usted necesita buscar al Señor. En el Salmo 60, verso 11, dice la Escritura: danos ayuda contra el adversario. Salmo 60, 11 y 12. Danos ayuda contra el adversario. Y mire lo que dice: pues vano es el auxilio del hombre. En el verso 12 dice: en Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros adversarios. Entonces aquí vemos que la segunda cosa, la primera es orar sin desmayar. La segunda es: ¿ante quién está llevando tu causa? Esta mujer iba delante de un juez injusto, que es una sombra de todo lo que este sistema puede hacer por ti. No estés poniendo tu esperanza en este sistema que está altamente corrompido y coludido con todo lo malo. Ahora, el tercer aspecto es lo que dice el verso 7 y 8. Entonces Jesús pasa de un escenario de un tribunal injusto, que aquella mujer finalmente logra arrancarle la justicia, porque dice él: no sea que esta mujer me impaciente tanto por su importunidad de venir cada momento. Lucas 18, 7 al 8 dice: Jesús le dice a ellos: ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará mucho en responderles? Os digo, dice Jesús, que pronto les hará justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga,
hallará fe en la tierra. Entonces aquí tenemos nosotros ya una gran lección. Jesús está diciendo, si este hombre, no por sensibilidad, no porque era bueno, sino porque la viuda lo fastidió. Imagínense tener una mujer ahí todos los días, gritándole y diciéndole, hazme justicia de mi adversario. Imagínese usted una mujer, a saber con qué voz le gritaba y le decía, juez, aquí estoy otra vez, hazme justicia. Y el juez la oía y decía, ya viene esta señora otra vez. Al día siguiente, juez, aquí estoy, hazme justicia. Y decía, no le voy a hacer justicia. Y así transcurrieron los días y la mujer nunca se cansó y le quitó la paciencia al juez injusto. Y dijo el juez injusto, ya me tiene hasta aquí, me va a quitar ya la paz, me está robando. Y dijo, le voy a hacer justicia. Y le hizo justicia después de una tremenda persistencia de ella. Pero ahora Jesús habla y dice, ¿no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Y luego se pregunta y dice el Señor, ¿tardará mucho en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Y eso me encanta. Pero luego Jesús dice, no obstante, cuando el Hijo del Hombre venga y hará fe en la tierra. El Señor hace varias preguntas ahí. Dice, ¿y no hará Dios justicia a sus escogidos? Aquí vemos ya nos encontramos no frente a un juez injusto, sino ante el juez justo, ante la corte celestial donde nosotros tenemos que acudir en este tiempo. Porque vemos que el Señor primero enseñó sobre la necesidad de orar y de persistir, y de ello cómo nosotros no debemos desviarnos buscando ayuda y justicia humana en un sistema que no teme a Dios. Pero la tercera cosa es que tenemos que llevar nuestra causa ante el juez justo. Y el Señor dice, si algunos jueces son movidos por la importunidad, por la insistencia de un demandante y terminan haciéndole justicia, ¿cómo yo no voy a poder hacerle justicia? ¿O cómo vuestro Padre no le hará justicia a sus escogidos? Y luego dice, pronto les hará justicia. Dios hará justicia pronto. Todos estos actos que han conllevado a este desastre y que son provocados por la maldad de las mentes humanas en sus ambiciones, pronto Dios hará justicia y ninguno de ustedes quedará impune y ninguno de ustedes va a poder sobornar a ese juez. Usted que se ha robado los fondos que estaban destinados para atender esta crisis, esta pandemia, usted que se aprovechó, usted que en nombre de la solidaridad utilizó la situación para recibir dinero para usted, pronto Dios hará justicia. Y pronto las cosas Dios las va a poner en el orden correcto. Pero porque yo estoy hablando de la legalidad de la oración. Entonces me llama la atención que lo primero que Jesús dice, hablando de esto, es que el Señor dice, no hará Dios justicia a sus escogidos. Aleluya. La primera ventaja que tienes como hijo de Dios es que tú eres un escogido. Dice, ¿cómo no les hará justicia a sus escogidos? Mira, cristiano que me estás viendo y oyendo, tú eres un escogido. Tú tienes un privilegio que no tiene el hombre no regenerado, y es el de poder hablar con Él.
Que si aquí hay hombres que se jactan de tener la amistad con el presidente o con el ministro, o se jactan de tener influencias para poder, pero que nosotros no tenemos el privilegio otorgado por Dios. Esta palabra escogido es una palabra que en el griego se dice electos, y electo en primer lugar significa alguien selecto. Por implicación significa favorito, escogido. Entonces tú eres un escogido. No me digas que no puedes orar. No me digas que no que es que a ti Dios no te escucha. La gente me envían mensajes, me llaman y me dicen: pastor, es que a usted Dios le escucha porque usted está más cerca de Dios. Tú nunca estarás más cerca de Dios que lo que estás hoy. Y Él tampoco te amará más de lo que ya te ama hoy. ¿Entiendes? Estás en Cristo. Entonces los elegidos, los favoritos de Dios, que somos nosotros, los que conocemos al Señor, tenemos este privilegio de que se nos haga justicia. Entonces tenemos que empezar a orar, amados, retomar la oración. Que todos los niños, que los jóvenes, que los viejos, que los ministros, que los padres de familia, las madres de familia, todos los que hemos sido elegidos y que tenemos abiertas las puertas de la corte celestial, entonces vamos a interceder, vamos a orar con más insistencia. ¿Dónde es que se solucionan estos problemas? ¿Dónde es que vamos a encontrar justicia? En la corte celestial. Pero es que la oración, mire, la oración es un asunto legal. Todo lo que estoy haciendo es tratando de llevarte a un punto determinante donde entiendas, y luego lo vas a ver, que la oración tampoco es un asunto de dar lástima. Es un asunto, es un recurso legal que solamente la iglesia posee. Y que los elegidos tienen el derecho de poder acercarse a Él. En Isaías 54:17, un pasaje que todo el mundo cita, pero que me encanta la versión Kadosh. Isaías 54:17, la versión Kadosh. Dice de esta manera, si le quitas los versículos y las citas que tienen ahí, lo juntas, te vas a dar cuenta lo que quiere decir. Isaías 54:17. Dice de esta manera: ningún arma forjada prevalecerá contra ti. En la corte refutarás toda acusación y tus adversarios serán condenados. Esta es la herencia de los siervos de Yahweh. La recompensa por su rectitud viene de mí, dice Yahweh. Entonces, mire lo que dice: tus adversarios serán condenados. Dice: ninguna arma forja, dice, prevalecerá contra ti. Y en la corte, entonces aquí está el plan. Tenemos que orar, porque orar implica ir delante del juez. ¿Sabe que esa palabra adversario? Recuerda a la viuda lo que decía. La viuda decía: hazme justicia de mi adversario. Y la palabra adversario en el griego, esa palabra se dice antídicos. Y antídicos significa un oponente en un pleito judicial. O sea que todo lo que Jesús estaba diciendo, la oración es un pleito judicial por legalidad. Es que ¿sabe qué? Nosotros estamos parados sobre un derecho. El enemigo, la enfermedad, la pobreza, es ilegal. Los demonios son ilegales. Pero usted tiene que saber que la oración no es un asunto, no es un recurso que solamente usted puede echar mano de él
de una forma lastimera. No es un argumento legal, bíblico, teológico, espiritual. Dice aquí que este antídicos, este adversario, específicamente Satanás, como el archienemigo, como el adversario, como el que se opone. Yo te pregunto, ¿qué cosas se están oponiendo? ¿Tienes un adversario? Entonces, ¿dónde lo estás llevando? ¿A qué terreno lo estás llevando? Él te puede llevar hacia su terreno. Y si Él consigue llevarte hacia su terreno, entonces Él te va a vencer. Pero tú lo vas a llevar a Él a tu terreno. Y el terreno tuyo es la corte celestial. Ahí es donde se va a desenmascarar a tu enemigo. Y donde tú lo vas a vencer. Por eso es que tú no puedes vencer al diablo nunca desde el ámbito de la psicología y la psiquiatría. Jamás lo vas a poder vencer desde esos campos. Pero Él no puede vencerte desde el ámbito espiritual. El apóstol Pedro decía: resistid al diablo y de vosotros huirá. Entonces Isaías 65:24, mira cómo dice. Isaías 65:24. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé, y aún estarán hablando, y yo habré oído. ¿Te das cuenta? Yo habré oído. Mientras aún claman, mientras estén hablando, yo ya les he escuchado. No es como aquel juez injusto. No es como aquel juez injusto que la viuda venía y nunca se le hacía justicia. No, aquí es, Él dice: no, si vuestro Padre le hará justicia a sus escogidos, a sus favoritos, a los que Él les ha otorgado el privilegio de poder estar en su corte celestial. Entonces la Biblia dice en Jeremías 33:3, un pasaje que todo el mundo cita. ¿Cómo dice Jeremías? Clama a mí, yo te responderé, te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. El verso 6, porque no solamente nos revela cosas espirituales, aquí yo les traeré, ¿qué dice? Salud, sanidad. ¿Estás enfermito? Ponte a orar. ¿Tienes un hijo enfermo? Ponte a clamar. Aquí yo les traeré salud y sanidad. Los sanaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. La Escritura dice que el Señor nos escucha. El cuarto aspecto de esto tiene que ver con una demanda bien argumentada. Tenemos un tribunal, tenemos un juez, tenemos un adversario, pero tú eres el demandante. Tú eres el que va delante del juez con una demanda. En derecho se usa una palabra que describe el procedimiento y la acción legal de presentar ante un juez una petición. Eso se llama un petitorio. Y un petitorio es un procedimiento legal que usan especialmente los que van a presentar una demanda ante un juez, una petición en forma clara y positiva, exponiendo con claridad y argumentación legal el asunto en cuestión. Entonces aquí no es un asunto de lástima, no es un asunto que usted le diga a Dios: Señor, mírame a mí que yo soy pobrecito. Dios no se mueve así. Señor, mira que yo soy una persona arruinada. No. Porque a veces confundimos, Dios no es sentimental como nosotros, aunque es misericordioso.
Pero entonces el asunto no es de lástima, es un asunto de justicia. El petitorio tiene que ser claro. El apóstol Santiago dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. En los juzgados se rechazan muchas demandas que se presentan porque no se presentan en tiempo y forma. Yo no soy abogado, porque no se presentan en la forma correcta, no se argumenta, no se le da el peso a una demanda para ser admitida. Por eso es que me importa mucho que tú entiendas que cuando vayas a orar tiene que ser un asunto de saber pedir, de saber especificar tu demanda, ser claro en lo que pides y poner ahí exactamente qué es lo que esperas del juez. Esta viuda venía a decirle al juez específicamente, no dice la Biblia cuál era, si era un asunto de deuda, si era un asunto de tierra, si era a saber. Pero la Biblia dice que ella le decía: hazme justicia, porque se vio agravada o agraviada en su derecho. Y como se vio agraviada en sus derechos, fue ante el juez justo. Es ilegal que el enemigo nos quiera enfermar a nosotros, pero a menos que tú no aceptes eso como un designio soberano de Dios, sino que lo entiendas desde la perspectiva de la legalidad. Así que no acepto otra respuesta que no sea la que legalmente me corresponde. Estoy actuando conforme a derecho. La viuda no fue ahí a ponerse a decir: mira Señor, yo soy una viuda pobre, arruinada, sola. No. La viuda estaba parada sobre un derecho legal. ¿Por qué le digo esto? Que ella estaba parada sobre un derecho legal. Porque entonces la viuda no va delante del juez a decirle: mira Señor, que yo soy una viuda y no tengo quien me ayude. No, sino que ella está parada sobre un derecho legal. ¿Cuál derecho legal es? Bueno, lo que dice la Escritura. Déjeme explicarle algo. Todo el estamento jurídico de la nación hebrea no fue de acuerdo al derecho romano, no, que nos rige a nosotros. Ellos son una nación monoteísta, son una cultura teocrática, aunque en la actualidad no. Tienen parlamento, pero tienen unas raíces teocráticas, o sea, Dios gobernando. Y la palabra que Dios les dio a sus ancestros, a sus antepasados, era la ley que regía todas las acciones de los individuos y de esa sociedad. Así pues que en el libro de Deuteronomio 14:29 encontramos una ley que amparaba a las viudas. Y dice Deuteronomio 14:29: y vendrá el levita, hablando de los sacerdotes de Dios, los ministros, que no tiene parte ni herencia contigo, y el forastero, el huérfano y la viuda que habiten en tus ciudades, comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano haga. En el Salmo 68, verso 5, dice la palabra de Dios. Salmo 68, verso 5: Padre de los huérfanos y defensor de las viudas es Dios en su santa morada, en la corte. Entonces era Dios
el que había establecido leyes para favorecer a las viudas. Y la viuda conocía esos principios. Y la viuda dijo: a mí nadie me va a agraviar. La viuda dijo: no es posible que yo esté siendo vejada en mis derechos por este hombre impío. Voy a presentar mi petición. Este es mi petitorio delante del juez. Y fue delante del juez. Y por su insistencia se le hizo justicia. Hablando de nosotros, ¿acaso no les hará justicia? Dice el Padre. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus escogidos que clamen a Él? Pero es necesario el último ingrediente: fe. Y no hará Dios justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, y se tardará mucho en responderles. Os digo que pronto les hará justicia. Yo espero un acto de justicia en estos días, porque Dios va a hacer justicia. Pero lo último que Él dice es: pero cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe. En otras palabras, se necesita este ingrediente importante de la fe, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Yo quiero invitarlo ahí donde está, que se ponga de pie. Llevo 45 minutos predicando y detengo mi mensaje aquí, mi reloj, para tomar estos 5 minutitos para orar. ¿Qué estás viviendo en tu casa? ¿Qué está pasando en tu hogar? ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel familiar, matrimonial, económico, financiero? ¿Habrá acaso algo imposible para Dios? Marcos 10:27 dice: lo que para los hombres es imposible, para Dios no. Porque todas las cosas son posibles para Dios. Acércate pues, como dice el libro de Hebreos 4, verso 16. Acerquémonos pues, por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para recibir misericordia y que hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Qué está pasando contigo? ¿Por qué has dejado de orar? ¿Has perdido el fuego de la oración en tu vida? ¿Te has cansado? ¿Has caído en la ansiedad, en el estrés, como muchos? Pero esta noche la oración es tu recurso. ¿Hay alguien enfermo en tu casa? Invoca al Dios del cielo. Oremos todos. Levantemos un clamor poderoso. La oración es un recurso legal, amados. Quiero que ahí donde usted está se ponga de pie en su casita y vamos a orar a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, hemos creído tu santa palabra, mi Dios. Nos paramos sobre tu palabra que dice: clama a mí y yo te responderé. Señor, en esta noche, donde haya enfermedad, la reprendemos. Señor, cancelamos esas enfermedades. Donde haya una ansiedad, Señor, que esté tomando el dominio, el control de las mentes, Padre, en el nombre de Jesús, lo rechazamos. Padre, donde haya una desesperación, donde haya una aflicción, Señor, que parece descontrolada, Señor amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta noche, Padre, yo declaro ilegal la enfermedad,
Declaro que esos pensamientos, Señor, negativos se van. Y que por el poder de esta palabra, Señor, son sanados y somos curados por tus llagas. No es un asunto de lástima, es un petitorio. Queremos sanidad para nuestra gente, para nuestros cuerpos, para nuestra alma, para nuestra nación, para nuestra Honduras. Señor, demandamos ante la corte celestial al adversario. Y Padre, le ordenamos, Señor, en tu nombre pedimos que nuestro adversario sea quitado del medio. Señor, que todo lo que nos ha robado y todo lo que nos ha quitado, la paz, la salud, nos sea devuelta. Exigimos, Señor, en tu nombre, la restitución de la salud, de la paz y el bienestar de los hijos de Dios. Padre, nos paramos sobre la base legal que es tu palabra. No somos gente cualquiera que damos lástima, Señor, que provocamos lástima. No. Tenemos el argumento legal, el petitorio claro y conciso ante la corte. Y tú, Padre, que eres nuestro Padre, pero al mismo tiempo eres el juez, te pedimos, oh poderoso Dios, que decidas a nuestro favor esta causa justa. Padre, que hagas milagros, que te muevas a favor de tus hijos. Señor, se despeja toda esta atmósfera pesada, horrible, de pánico y de miedo, de temores, de madres, de hijos, de padres que tienen miedo, Señor, por sus hijos. En este mismo instante, Señor, se va de nuestra mente. Señor amado, rechazamos, no aceptamos ese designio, es ilegal. No tiene derecho. Este virus maligno se va y es barrido de la tierra. En el nombre de Jesús, eres ilegal. Porque Jesucristo en la cruz del Calvario compró el derecho para que todos los que creemos en Él, por su llaga hemos sido curados. No es una creencia vacía, es un asunto legal. Él clavó el acta que nos era contraria en la cruz del Calvario. Despojó a los principados y potestades en la cruz del Calvario. Los exhibió, los desnudó, los desarmó. Les quitó sus argumentos y les dijo que no pueden más atormentarnos con pobreza, con miseria y con enfermedad. En el nombre de Jesús, hermano, levante su mano y declárese sano. Yo me declaro sano, protegido por la mano poderosa de mi Dios. Y usted también declárese por encima de la sintomatología, por encima de que tal vez le duele algo, por encima de que tal vez se sienta temeroso, pero abra sus labios y declare fe en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, yo creo que tú estás conmigo. En el nombre de Jesús, gracias, porque ya lo hiciste, Señor. En esta noche, si tú quieres aceptar a Cristo como tu Salvador personal, yo te invito para que lo reconozcas, que vengas a Él, que te entregues a Él y que le des tu vida a Jesús. Si quieres hacerlo, haz conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Lávame en la sangre de tu Hijo. Límpiame de mi maldad y restáurame, Señor, en el nombre de Jesús. Escribe mi nombre en el libro de la vida y te acepto como Señor y Salvador de mi alma. Si tú quieres reconciliarte con Dios, haz conmigo esta declaración. Padre,
En esta noche te pido que me restaures como hijo, que restaures mi comunión contigo, en el nombre de Jesús. Gracias, me reconcilio y te pido perdón por todos mis pecados, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Amados, queridos, santos, elegidos del Señor, bendigo la ciudad, bendigo tu vida en donde quiera que te encuentres, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendecimos nuestro país, bendecimos nuestra ciudad, declaramos que nuestra ciudad está protegida por la mano de Dios. No cesemos de orar, levantémonos a la oración. Que Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos encontramos domingo en el altar a partir de las 9 de la mañana y a las 6 de la tarde nuestro gran servicio de Santa Cena. No te lo puedes perder. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Nos vemos. Bendiciones.